tardes. Estamos aquí para presentar el libro de Rodolfo Martínez, Las astillas del Yahvé, que está publicado por la editorial Fantasy. A Rodolfo, en verdad no hace falta presentarle, pero vamos a intentarlo. Es una persona muy prolífica que ha escrito no solo libros, sino también ensayo, novelas cortas, numerosos relatos, e incluso se ha atrevido con la poesía, ¿verdad? Y con un poco todo tipo de sitios por los que puede expandirse la mente y la curiosidad de un literato. De hecho, como escritor tiene 4 series principales. Una es la serie Dreamer, que son varias novelas y varios relatos, ¿verdad? Al igual que su serie de Sherlock Holmes, que son 4 novelas y 2 relatos. La serie del Adepto de la Reina, que además es un universo al que también pertenecen otros autores como Cristina Martínez. Y El ciclo de la ciudad, al que pertenece la novela de la que hablamos hoy. Las astillas de Yahvé es un libro en el cual el entretenimiento enraiza en terrenos más peculiares, más pantanosos, y de repente lo que uno pensaba que iba a ser una novela que estaba causando placer literario, pues le empieza a causar otras cosas, y de ello es verdad, Entonces la trama empieza de una manera que ya nos adelanta, nos presagia un poquito algunas de las cosas que van a pasar después, y es que un jesuita acude al despacho de una detective mujer y le anuncia su preocupación por una nueva iglesia de lo más sospechoso que está floreciendo en su barrio. Entonces, con estos 3 ingredientes, la trama, lo policíaco representado por la detective, lo religioso representado por el sacerdote y lo extraño, lo desconocido representado por esta iglesia, arranca la novela. Y lo primero de lo que me gustaría que Rodolfo nos hablara es de su peculiar estructura. Creo que es tu primera novela con protagonista femenina. Sí, como digamos protagonista absoluta, sí. He usado evidentemente más personajes femeninos, algunos compartían protagonismo, como por ejemplo en Los sicarios del cielo, el personaje de Paula, digamos, es coprotagonista, pero como protagonista absoluta de la historia sí es la primera. Y esta protagonista femenina nos habla en primera persona. Sin embargo, hay cosas que esa primera persona no conoce o no puede conocer. Entonces, Rodolfo ha introducido todo tipo de herramientas narrativas alternativas, como pueden ser recortes de periódico, el guión de un fragmento televisivo, diarios o textos secretos, digamos, de otras personas. Sí, bueno, la realidad es que en el momento que utilizas la primera persona, estás sujeto a lo que esa persona ha visto o sabe. Evidentemente, si quieres dar una imagen más global de lo que está pasando en la ciudad en ese momento, pues tienes que utilizar otras fuentes. Lo que se me ocurrió es algo tan sencillo como cada capítulo ir intercalando, como ha dicho Sofía, pues recortes de un periódico que vienen a cuento, el fragmento de un programa televisivo tipo Cuarto Milenio, que la verdad es que me lo pasé muy bien escribiendo ese fragmento, porque bueno, iba a decir que hizo una parodia del programa de Iker Jiménez, pero en realidad no necesita ser parodiado porque es una parodia así mismo, ¿no? Pero bueno, entonces ese tipo de fragmentos van dando, digamos, haciendo una textura quizá más compleja y más, yo creo que más real, le van dando profundidad al escenario y a la historia. Otro elemento que creo que añade mucho realismo es el tipo de lenguaje utilizado. El lenguaje coloquial que no solo localiza la novela geográficamente desde un punto de vista cultural, ¿no?, sino que además le aporta grandes dosis de verosimilitud a una historia que... Sí, a ver, en el momento que utilizas... para mí tenía muy claro que la narradora y protagonista en este caso está hablando con el lector como si le estuviera contando lo que le ha pasado. Oye, se sienta con él y dice, oye, no tienes ni idea de lo que me ha pasado. Y el otro día pasaba por aquí y empezaron a pasar una serie de cosas. Entonces, sí, efectivamente es un tono deliberadamente coloquial y que además que yo creo que ese tono ayuda mucho a que el ritmo de la novela fluya adecuadamente y a que las cosas parezcan creíbles precisamente porque te lo está contando la persona que las ha visto. En el momento que consigues captar la voz de esa persona y contarlo como ella lo contaría, porque efectivamente lo ha vivido, creo que transmites esa sensación sí, de plausibilidad o de credibilidad. Sí, además es cierto que a lo mejor las mujeres estamos muy acostumbradas a leer libros con protagonista masculino, mientras que
muchos lectores, yo me dedico a la literatura infantil y por ejemplo en los niños es casi determinante. Muy pocos niños leen un libro que tenga una protagonista que sea una niña. Y sin embargo aquí la voz de V es completamente verosímil como mujer. Otro personaje muy importante es Iván, la expareja de la detective, quien sigue manteniendo una relación también con sus claroscuros. Y este Iván mantiene un blog en el que habla acerca de religiones, el pasado, el presente y todo tipo de especulación, ideas teológicas. Y para mí estos fragmentos del blog de Iván son uno de los puntos claves respecto al tema de la novela. A ver, en cierta manera, Iván representa un poco mi propia voz, sobre todo en esos fragmentos del blog que se llama, lógicamente, el personaje es un friki de la ciencia ficción, está hablando de religión, el blog por narices tiene que llamarse La paja en el ojo de Dios, no podría llamarse de otra manera. En ese blog, pues las ideas que expresa Iván sobre la historia de las religiones, sobre cómo han funcionado, cómo se han desarrollado, son en buena medida mis propias ideas, adaptadas a la idiosincrasia del personaje, evidentemente, pero es quizá el personaje que utilizo como voz para dar cauce a mis ideas sobre el tema. Y sobre todo, para dar salida a uno de los temas básicos de la novela, que no fue deliberado, pero fue surgiendo por sí mismo, que es un poco la contraposición entre religiosidad y religión. A mí me parecen dos cosas que en apariencia parecerían lo mismo, pero para mí son dos cosas totalmente distintas. La religiosidad es algo totalmente individual, es la relación de una persona con el Dios en el que cree, y como tal me parece perfectamente respetable. No la comparto, evidentemente, soy ateo, lo puedo decir desde ya, pero me parece algo perfectamente respetable. Tú crees en cierto Dios y tienes una relación personal e individual con él. La religión, en cambio, es el paso de eso a lo social. Ya una serie de rituales, de dinámicas sociales, de rituales que cohesionan un grupo, y como tal puede tener aspectos positivos y negativos. Desde mi punto de vista, y a la larga más negativos que positivos, aunque reconozco que los ha tenido positivos, y quería jugar un poco a contraponer esas dos formas, la religiosidad como algo individual y la religión como algo social. Es uno de los temas, de los varios temas, evidentemente, que surgen en la novela. La religión es un tema muy presente de manera explícita porque hay varios personajes que son sacerdotes o que representan incluso otro tipo de creencias, como pueden ser más animistas o más primigenias. Y también hay algo religioso no explícito en esa tensión que tienen todos los personajes hacia la trascendencia o hacia la búsqueda de una finalidad, ¿no? Me ha dado la sensación de que cada uno en su perfil o a su manera se están debatiendo entre el caos y la autodestrucción o la búsqueda de algún tipo de sentido, que es eso que nosotros se supone que pensamos que debería aportar las religiones. En ese aspecto, no digo que no sea cierto lo que dices, de hecho, si reflexiono un poco sobre ello, probablemente tengas razón, no fue algo buscado. Digamos que, en cierta manera, la propia historia de los personajes que creas, si los has creado de una forma lo bastante coherente y lo bastante compleja, digamos, acaban evolucionando de una forma concreta, y sí, evolucionan hacia ese aspecto, hacia esa dicotomía, digamos, entre entropía y orden, por llamarlo de alguna manera. Y ya te digo, no fue algo buscado, sino que muchas veces la historia que eliges te lleva por sitios que tú no contabas con ellos, pero bienvenidos sean, porque si todo está planeado, ¿para qué te vas a poner a escribir la historia? Yo, como escritor, tengo que decir, bueno, como escritor y como otros ámbitos de mi vida, soy bastante perezoso, y una de las cosas que necesito para motivarme a escribir es divertirme. O sea, el motivo básico por el que escribo es porque me lo paso muy bien escribiendo. Por lo tanto, no puedo saber la historia, cuando me siento a escribir la novela no puedo saber la historia completa. Tengo evidentemente un esbozo, sé más o menos hacia dónde va a ir, tengo bastante claro el final, pero todos los pasos que me voy a encontrar por el camino los desconozco. La propia historia tiene que, en cierta manera, ir contándose a sí misma y sorprendiéndome a mí también como escritor. Tiene que mantenerme a mí motivado como lector para poder escribirla como escritor. Entonces, en ese aspecto, pues los personajes muchas veces, efectivamente, toman caminos que tú cuando pensabas en ellos ni los habías considerado, pero bueno, ahí está. Otro aspecto muy sorprendente y relacionado con esta búsqueda por de finalidad son las casualidades. En la obra, la protagonista pues empieza a tener una vida relativamente normal, ella conoce al círculo de amistades, digamos, habituales de una persona,
Y sin embargo, según avanza la trama, va descubriendo que muchas de las personas que pertenecían a su círculo de conocidos están relacionadas con hechos, cuando menos, inquietantes. Bueno, de hecho, el propio personaje, cuando empieza a descubrir, sí, que personajes que ya conocía, pero con los que no sospechaba que hubiera una relación entre ellos, si están relacionados, se cabrea con razón, y de hecho comenta que esas cosas, ese tipo de casualidades solo se le permiten a la mala literatura, que la vida no funciona así. Y sí, esa sí que fue una decisión deliberada. Quería que en cierta manera el universo de la novela se confabulase contra la protagonista para a su pesar llevarla a ciertos sitios. Hay una frase de la novela que dice: quizá lo sabías, aunque no lo recordases, es posible. Muchas cosas son posibles. A veces pienso que demasiadas. Que yo cuando la leí me puso la carne de gallina. Sí, va un poco por ahí. Pero bueno, es que tampoco... A ver, perdón, que estoy un poco disperso. Es lo que tiene la sobremesa y el vino con caseta. Pero sí, evidentemente la vida no funciona como la literatura. Normalmente la literatura intenta parecerlo, intenta pues, que los trucos de mago o de prestidigitador que utiliza el escritor no se vean y que aquello parezca real. Sin dejar de tener esa pretensión, porque sí, evidentemente quiero que te creas a mi protagonista, quiero que te la creas como personaje, porque si no, no te va a importar el sentimiento lo que le está pasando. Al mismo tiempo quería romper un poco las normas y empezar a meter ciertas cosas que dices, bueno, vale, una casualidad está bien, dos, bueno, venga. Y la tercera me empieza a mosquear. Sé que hay lectores que se han mosqueado un poco por eso, pero sí, es una forma de demostrar que a veces el universo tiene una cierta ironía y la carga contra ti. Y otro recurso relacionado con este, que a mí me sorprendió al leerlo y que creo que funciona de una manera maravillosa y ejemplar, es que los puntos de inflexión de la trama, ¿no?, esos momentos clave en los que de repente tiene lugar un giro argumental o una sorpresa, coinciden con los momentos de irrupción de lo sobrenatural, es decir, con un quiebro, una rasgadura del tejido mismo de la realidad física y de la lógica. A ver, siempre que escribo una novela del ciclo de la ciudad, y esta es la cuarta, bueno, os comento que son novelas que se pueden leer totalmente independientes, la única relación que tienen es que transcurren en la misma ciudad y algunos personajes pues, pueden pasar de una novela a otra, pues, no sé, que es protagonista de una puede aparecer como secundario en otra, pero son lecturas totalmente independientes. Siempre me gusta iniciarlas como si fueran novelas realistas y que lo sobrenatural, lo fantástico vaya apareciendo muy poco a poco, en pequeñas dosis, en algunos casos incluso, por ejemplo, en El abismo en el espejo, lo sobrenatural no aparece prácticamente hasta el final de la novela. En este caso no, va apareciendo mucho antes, pero lo hice con esa idea de que empiezas a verlo como, bueno, esto parece una novela de detectives, un thriller, efectivamente es un thriller, pero el elemento sobrenatural tarda en aparecer e incluso cuando aparece por primera vez puedes pensar que ahí no hay nada sobrenatural, que es un personaje al que se le está yendo la pinza. Entonces, siempre me gusta jugar un poco con esa ambigüedad, hasta que hay un momento sí que efectivamente la ambigüedad se desaparece y te das cuenta de que sí, estás leyendo una novela fantástica con todas las elementos. Estamos viendo últimamente en España la repercusión de Lovecraft en muchos novelistas, entre ellos José Carlos Somoza, aquí presente, Emilio Hueso, que acaba de estar hablando aquí, o Jesús Cañadas. ¿Qué explicación le ves tú a este fenómeno? A ver, Lovecraft, o sea, no sé si, supongo que se ha dicho ya otras veces, Lovecraft como narrador era bastante torpe. Tenía un sentido de la narrativa bastante escaso y su sentido del ritmo narrativo era incluso peor. Pero Lovecraft era capaz de crear unas imágenes y una mitología que aún hoy, no sé cuántos años después de su muerte, porque no me voy a poner a calcular y además soy fatal con las matemáticas, pero siguen influyendo no solo la literatura y el cine de terror, sino yo creo que toda la literatura popular del siglo XX y de este siglo XXI, porque a pesar de... Él mismo lo reconoció, por cierto, si lees sus cartas en sus últimos años, él mismo es consciente de que sus primeros esfuerzos literarios son torpes, son amanerados, les falta todo lo que tiene que tener, pero a pesar de eso tiene una fuerza que consigue transmitirte y sobre todo tiene ese horror ante el vacío cósmico, ante esos dioses que son dioses materialistas, todo eso que ha sabido transmitir también, pues claro, evidentemente su influencia es bestial. En ese aspecto me recuerda un poco a Jack Kirby, el dibujante que creó casi todos los superhéroes de Marvel con Stan Lee. Cuando Jack Kirby decide dejar Marvel y se va a DC y crea el Cuarto Mundo, si tú lees hoy esos tebeos te das cuenta de que están fatalmente escritos.
Pero no importa, porque las imágenes son tan apabullantes, las ideas que hay detrás son tan impresionantes, que aunque Kirby, cuando no tenía un guionista como Stanley detrás, no es capaz de desarrollar muy bien una historia, no importa, porque el poder de sus imágenes acaba imponiéndose sobre eso. Yo creo que a Lovecraft le pasa un poco algo parecido. Pues me gustaría, no sé, espero no levantar ampollas con esto, pero que fuéramos un poquito al meollo de la novela de las religiones. Y voy a leer otra cita del libro que también me llama mucho la atención leerlo, que me recuerda un poquito a San Manuel Bonamarte, que es algo que está completamente integrado en nosotros, ¿verdad? Esto lo dice un sacerdote. Le pediría al Señor que apartase de mí este cáliz si pudiera. Sin embargo, el cáliz es nuestro. Al fin y al cabo, lo hicimos nuestro al empeñarnos en buscarlo. Y además, ¿a quién le estaría pidiendo realmente que me librara de la tarea? Sí, es uno de los varios momentos donde, a ver, para mí es bastante fascinante y al mismo tiempo difícil meterme en la piel de un personaje que tiene creencias religiosas, básicamente porque yo no las comparto. Pero intenté, digamos, pensar, si yo creyera en un Dios, ¿cómo sería el tipo de Dios en el que podría creer y sobre todo el tipo de Dios que podría respetar como creador del universo? Entonces, es también una de las preguntas a las que intento dar respuesta, especialmente al final de la novela, donde aparece el testamento, digamos, el testamento vital de uno de los personajes y describe en 10 o 12 pequeños párrafos el Dios en el que a él le gustaría creer, que no está seguro de que exista, pero que le gustaría que Dios fuera así, y además llega a la conclusión de quizá de que si no existe, pues de alguna manera habría que inventarlo porque es necesario. Eso evidentemente es la reflexión de un personaje, no mía, pero sí, supongo que si yo creyera en algún tipo de Dios, sería ese Dios que describo un poco al final de la novela, un Dios que, digamos, que no sea celoso de su creación, que lo único que te pida es que seas fiel a sí mismo, que no sea una especie de padre inmaduro, celoso, que te castiga por atreverte a intentar ser mejor que él, en fin, una serie de características que no voy a tener ahora. Eso probablemente sí, si yo tuviera ese sentir religioso, sería la divinidad en la que estaría dispuesto a creer. Eso hablando de Dios, pero ahora hablando de otra cosa completamente diferente, que es la Iglesia. Bueno, como he dicho antes, el problema de la religión es, a ver, hay un problema básico con cualquier religión, es que tarde o temprano quiere alcanzar el poder temporal, no el poder espiritual. En el momento que alcanza el poder temporal, todo se va a la mierda, literalmente. Vivimos en una teocracia donde delito y pecado son lo mismo y por lo tanto la situación social desde mi punto de vista se vuelve insostenible. Y eso, bueno, le ha pasado a la Iglesia Católica y desde mi punto de vista le pasa a cualquier iglesia, le pasa al Islam hoy en día, por ejemplo, y probablemente, no sé si le ha pasado al budismo alguna vez, pero no me sorprendería, por más que las religiones orientales tengan esa fama de que son más happy, wise que las occidentales y más permisivas, sospecho que en el fondo cuando una religión alcanza el poder, la dinámica es siempre la misma y acaba convirtiéndolo todo en una mierda, y perdonad la expresión. Vale, pues ahora me gustaría mucho, que no sé si estamos dando esta impresión al hablar, resaltar el hecho de que es un libro muy, muy entretenido, que tiene gotas de humor, anécdotas que están integradas en la trama y que hacen la lectura muy, muy entretenida y agradable. Entonces, me gustaría preguntarte técnicamente cómo te las has apañado para hacer un libro tan entretenido que se le has mandado tanta fluidez, con esta complejidad estructural de la que hemos hablado antes de los diferentes narradores y además con los estratos, con un importantísimo juego de estratos temporales que funcionan maravillosamente. Yo como escritor nunca pienso, bueno, creo que casi nunca, en términos de ideas, pienso en términos de historias. Entonces, en el momento en que piensas en términos de historias, ya tienes implícito no solo una serie de personajes que te pide esa historia, sino un ritmo narrativo. Y sobre todo, para mí es algo fundamental, algo en lo que me hizo pensar en llevárselo hace muchos años en la Hispanón del 93, si no recuerdo mal. Para mí es fundamental descubrir quién cuenta la historia. Incluso aunque sea un narrador en tercera persona, que dice un narrador en tercera persona no es nadie, mentira, un narrador en tercera persona es alguien. Es una voz, de cierta manera es una máscara que tú te pones para contar la historia. Una vez que encuentras esa voz y tienes clara la historia de los personajes, dejas simplemente que todo fluya. Y si la historia es lo suficientemente buena y potente, pues salen todas esas reflexiones que tú comentabas, esas ideas, pues en este caso sobre la religión, podrían haber sido sobre otra cosa, y todas esas interconexiones, interrelaciones, todo eso sale si ha estado con una historia buena. Y además ha estado con la forma adecuada de contarla, ha estado con la voz apropiada para contarla. Entonces, bueno, de alguna manera, pues sí, alguna vez he escrito cosas que han sido principios en falso y a lo mejor a las 10, 15 páginas digo, esto no funciona. Normalmente no sé por qué no funciona, pero solo sé que de alguna manera no funciona. Pero cuando encuentro mi narrador, o en este caso mi narradora, y tengo la historia, las líneas maestras de la historia claras, todo va, o sea, todo fluye, que diría Demócrito, no sé.
Creo que sí, un filósofo griego. Heráclito, perdón, Heráclito. Y pues me comentaste en una conversación que tuvimos que esta novela se había ocurrido uniendo dos ideas, efectivamente. Una de ellas fue una conversación de sobremesa que tuvimos, pues, casi todos los viernes, los amigos frikis de Gijón nos reunimos pues, en un bar de allí y luego solemos ir a cenar. Y bueno, después de cenar pues empiezas a hablar de cualquier cosa, de lo que sea. La última barra basada que ha hecho el PP, no sé, al líder de Pokémon, digo, perdón, y esas cosas. Y una de estas conversaciones fue lo que había pasado con la Iglesia Católica en el siglo IV, si no recuerdo mal, no sé cómo las fechas, cuando Constantino la convierte en religión del imperio. El cambio de actitud tan bestial, la culpa de... Quien saque ese tema es Javier Cuevas, al que menciona los agradecimientos, que es ese señor de gafas que está ahí con el polo salmón, no sé, un tono similar, sí, el que está cenando Ricardo, ya. Y él me comentó ese asunto, me pareció un tema interesante porque efectivamente antes de ese momento teníamos una iglesia abierta, tolerante, en el que incluso las mujeres tenían una cierta importancia dentro del escalafón, y en el momento que la iglesia alcanza el poder, el cambio es brutal. Es, como decían en el último Raguero, un giro de 360 grados, no, de 180 vamos a infliar, efectivamente, un giro de 180 grados. La explicación, digamos, en el mundo real para eso es muy sencilla. Una religión alcanza el poder y empieza a comportarse como cualquier religión que alcanza el poder. Pero claro, si escribes literatura fantástica es para buscar, digamos, explicaciones más interesantes a la realidad, un poco lo que comentaba ayer Tim Powers en su charla. Entonces, bueno, buscando un motivo fantástico por el que justificar ese cambio de actitud de la iglesia, pues bueno, bastante con el medio de la historia. La otra subtrama, digamos, es la de las muñecas quitapenas, que tienen bastante importancia en la novela, y que me viene dado por una amiga que no está aquí presente, sino también intentaría avergonzarla diciendo quién es, y que me comentó un sueño que había tenido relacionado con unas muñecas quitapenas super mal rolleras y un Cristo de estos de madera policromada de una iglesia, que también no recuerdo muy bien ahora exactamente lo que hacía el Cristo, pero también intervenía en el sueño. La idea sobre todo de las muñecas quitapenas me interesó, empecé a investigar un poco lo que eran, qué significado tenían, y me pareció que podían funcionar muy bien dentro de esta historia sobre la iglesia que yo me estaba imaginando. Y bueno, la mente es una coctelera mental, lo agitas y acaba saliendo. Y vaya si funciona. Vamos a abrir un turno de preguntas por si queréis comentar algo, preguntar algo. Venga, hombre, animaros, que no estamos... Bueno, tú primero. Bueno, un poco con la historia, una cosa que me llamó bastante la atención es que me parece que en la literatura, digamos, el fandom nacional a menudo tiene una imagen muy blanca, de clase media, de lo que es la realidad. Y me sorprendió que en la novela hubiera pues un barrio de inmigrantes, que es algo bastante habitual, un personaje bisexual potente, con una sexualidad sana, y más o menos, digamos, hasta qué punto es algo buscado de esto creo que falta y lo voy a poner, o simplemente es idiosincrasia. Bueno, esto me parece bastante natural. No, a ver, lo del barrio latino, barrio hispanoamericano que sale en la novela, es un poco una necesidad narrativa. Como os comentaba Sofía, aparece una nueva secta. ¿Y dónde capta una nueva secta su tal? Pues en las clases más pobres y más humildes, o sea, eso era de cajón. La bisexualidad de la narradora, de la protagonista, eso fue deliberado desde el principio. Además quise tratarlo de una forma lo más natural posible. Hace muchos años, la chica con la que salía hace pues, más de... Bueno, por ejemplo. Sobre todo en los 80 se pusieron de moda ciertas películas que trataban el tema de las relaciones homosexuales y las trataban siempre como algo súper trascendental, como tal. Y ella me dijo un día, saliendo a ver unas de esas películas, que me gustaría ver un día una película donde una pareja es gay, pero que no tenga ninguna importancia, igual que no la tendría si fuese heterosexual. Y eso quedó girando en mi cabeza. Y cuando decido usar este personaje femenino, dijo, pues mira, voy a hacer que sea bisexual, y además que ni siquiera decirlo, porque no se llega a decir en ningún momento, simplemente ella, como es bisexual, se comporta de cierta manera. Y no le doy la menor importancia, igual que no le daría la menor importancia que fuese rubia, zurda o no sé, huizca. Bueno, huizca igual tendría un poco más de importancia. Pero bueno, entonces sí, de ahí surgen esas cosas. Bueno, y el mundo de Japón también, ¿no? Que es como... Sí, Japón es una obsesión personal que sí he usado en varias novelas, sobre todo en las de la ciudad. Y bueno, sobre eso quiero decir una cosa que no he comentado en los agradecimientos y no sé por qué. El personaje japonés que aparece se llama Taira. Uno puede pensar que ese Taira está cogido de uno de los clanes más famosos de Japón, el clan de los Taira, igual que hay un personaje que se llama Minamoto, por otro tal. Sin embargo, el personaje se llama Taira y es un instructor de artes marciales, y precisamente ese señor que me dio en su momento la idea para la trama sobre la Iglesia Católica, él conoce a un Taira
instructor en artes marciales, que nos dio clase de judo a ambos cuando ambos teníamos poco más de 10 años, a él algún tiempo más que a mí, porque bueno, soy un vago y lo dejé enseguida. Y que ese Taira es un japonés que vive en Gijón desde hace pues, 30 o 40 años probablemente, y que es hoy mismo una leyenda viva de las artes marciales. Y cuando decido utilizar un instructor japonés de artes marciales, evidentemente me acordé de mi antiguo profesor de la infancia y decidí incorporarlo. Aparte de eso, sí, Japón siempre ha sido una de mis obsesiones personales desde que leí Shogun hace, ni se sabe, y bueno, siempre aparece algo. Además, en la novela es muy importante, como has señalado, el puzzle de puntos de vista tan distintos que los personajes ofrecen sobre los mismos acontecimientos. Yo quería preguntar, ya que al principio hablabais un poco pues, de las distintas series que tiene Rodolfo Martínez como escritor, y ya que tiene otra faceta como editor de Spórtula, donde se han ido editando antologías multiautor en las que se expanden universos previos de otros autores, si hay alguna posibilidad de que eso suceda con alguna de las series de Rodolfo Martínez. A ver, confieso que llevo tiempo pensando en Dreamland, en ese aspecto. Porque bueno, es un escenario más de ciencia ficción y la ciencia ficción siempre se ha prestado mucho a eso de los escenarios compartidos. Y bueno, de hecho las antologías que he hecho hasta ahora en ese aspecto, que han sido las dos de Némesis, han sido también de ciencia ficción. Y bueno, la de Némesis y la de Casa Justa, perdón. Y he pensado en eso, pero confieso que me da un poco de apuro a mí como autor decirles a otros autores: oye tío, escribe sobre mi universo. Supongo que tengo que quitarme esa vergüenza y ponerme el gorro de editor y decir: oye, os propongo una antología sobre el universo de Dreamland de Rodolfo Martínez. Algo que posiblemente acabe haciendo tarde o temprano, no sé si tarde o temprano, pero sí, posiblemente lo haga. Bueno, pues muchísimas gracias. Perdón. Una pregunta que tengo. Es que hay varios ingredientes principales de su novela. Un investigador, un barrio de inmigrantes donde aparece una secta nueva, lo sobrenatural que de repente irrumpe y se abalanza sobre la vida del investigador. Son los ingredientes fundamentales de un relato de Lovecraft, que es el horror de Red Hood. Quería saber si, aunque dices que tiene una narrativa horrible, cosa que me parece una aberración, quería saber si son mera casualidad o llegaste a leer ese relato. Probablemente lo he leído porque he leído toda la obra de Lovecraft, pero no me acordaba de él. O sea, mis relatos favoritos de Lovecraft suelen estar a partir de La llamada de Cthulhu. No sé si ese relato es posterior o anterior, la verdad es que es posterior, pues entonces lo habré leído casi con toda probabilidad y no niego lo que dices. Es posible que inconscientemente haya estado usando esa estructura sin saberlo. Aclaro que aunque he dicho eso de Lovecraft, a ver, tengo toda su obra, la he comprado en varias ediciones y evidentemente en cuanto Valdemar sacó los 2 megatochos con su narrativa completa, fui el primero a abalanzarme a por ellos. Que quede claro que pese a lo que he dicho me encanta Lovecraft. Bueno, pues muchas gracias. Era aclarar esto era importante y gracias por venir a todos. Esperamos haberos dado ganas de compraros el libro.